Vamos a empezar con las clases de la parte de cirugía. La primera o el primer capítulo que vamos a ver es el manejo pre y postquirúrgico en el paciente que tiene un diagnóstico que se debe resolver mediante cirugía, o sea, un diagnóstico de patología quirúrgica. Vamos a hablar del manejo pre y postoperatorio en general, ¿no? Las complicaciones específicamente las vamos a ver en un capítulo más adelante. Entonces, para hablar del manejo o la evaluación pre y postquirúrgica, tenemos que hablar del manejo integral del paciente, ¿no? El paciente que se encuentra en el manejo preoperatorio, que se le diagnostica de una patología que tiene que ser resuelta mediante cirugía, tiene que en algún momento llegar a la sala de operaciones. En ese camino, el fundamento para hacer un manejo preoperatorio es optimizar las condiciones del paciente, llevarlo al mejor estado posible para poder ingresar a sala de operaciones en las mejores condiciones fisiológicas que le permite su estado de salud. Para esto se divide en fases de tratamiento, el manejo operatorio en realidad, el cuidado preoperatorio, la anestesia y la operación, que es la misma cirugía, y el cuidado postoperatorio. La primera y la tercera fase la vamos a ver ahora. Y para hablar del cuidado preoperatorio tenemos que hablar que se inicia con el diagnóstico, ¿no? Cuando llega un paciente a la consulta y se le hace el diagnóstico de una enfermedad que requiere una intervención quirúrgica, se le plantea la operación. Si el paciente acepta, se tiene que iniciar primero la valoración preoperatoria. ¿Qué significa la valoración preoperatoria? La valoración preoperatoria significa poner en contexto al paciente de qué es lo que tiene y qué cosa se le va a hacer, ¿ok? Qué enfermedad tiene y qué se le va a ofrecer como operación. Entonces, haciendo esta valoración preoperatoria, nosotros tenemos que ver qué cosas a favor, qué cosas en contra tiene este paciente, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades para poder llevarlo a un mejor estado fisiológico, ¿no? Y para llevarlo a ese mejor estado fisiológico se hace la preparación preoperatoria del paciente. Posteriormente viene la cirugía misma y el cuidado postoperatorio básicamente es identificar factores de riesgo o identificar signos de alarma en el postoperatorio. En la evaluación preoperatoria, los factores de riesgo se pueden dividir casi como tantos sistemas hay, ¿no? Hay factores de riesgo respiratorios, factores de riesgo que tienen que ver con trastornos de la coagulación, cardiovasculares, hepáticos, renales, etcétera. Todos estos factores de riesgo van a ser o nos van a obligar a llevar al paciente a un estado lo más óptimo posible. Vamos a desglosar uno a uno, ¿no?, los principales factores de riesgo. Y de paso vamos a resolver las preguntas también. La primera pregunta que tienen ahí dice, ante un paciente con plaquetopenia, con diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, ¿cuál debería ser el conteo mínimo de plaquetas previo a la cirugía, o sea, previo a la operación, ¿no? Más de 200.000, más de 50.000, más de 100.000, más de 80.000 o más de 150.000. ¿Cuál será? Debe ser más de 50.000, ¿verdad? Esa es la respuesta, más de 50.000. Con una cifra más de 50.000, les aseguran que ese paciente no va a tener un sangrado profuso dentro de la operación, ¿ok? Eso les va a asegurar esa cifra. Menos de 20.000, definitivamente puede haber hasta sangrado espontáneo y está contraindicada la operación si es que no tienen la reserva de plaquetas. Ahora, si tienen una cifra inferior a 50.000, lo que se indica y se debe hacer es hacer una transfusión de concentrado de plaquetas, ¿verdad? Para esto también tienen que saber ustedes, porque les pueden preguntar en el examen, en cuánto se eleva las plaquetas por cada unidad o por cada concentrado de plaquetas que ustedes pongan. ¿Qué cifra les va a elevar? Bien, tienen un paciente con 30.000 de plaquetas, ¿no? Les falta mínimo 20.000 para llegar a un conteo de 50.000 que les permita operar al paciente con cierta tranquilidad. ¿Cuánto deberían pasarle? ¿Cuántas unidades? Una unidad de plaquetas
se dice que va a elevar el conteo de plaquetas entre 5.000 y 10.000 unidades, ¿ok? Cada concentrado de plaquetas. En general, lo que se estila y se hace es, se pone concentrados por paquetes de 6 para que tengan una elevación considerable, ¿no? En general, cuando se hace transfusión plaquetaria, se inyecta a un paciente plaquetas, se hace, así como se pone, digamos, un paquete globular individual, en las plaquetas, en general, se usa en grupos de 6 concentrados de plaquetas, de 6 en 6 se pone, ¿ok? Más o menos esas 6 unidades deberían subir un promedio de 80.000 plaquetas, ¿no? Entre 30.000 y 60.000 plaquetas. Ese es el promedio. Entre 5 y 10.000 plaquetas sube cada unidad. ¿Ok? Ese es lo que deben de recordar. ¿Ok? Esa cifra. Cada concentrado de plaquetas sube entre 5 y 10.000 unidades el conteo de plaquetas. Muy bien. La segunda pregunta dice, de los siguientes enunciados, indique cuál es el más sensible para descubrir patología oculta previa a la cirugía. El electrocardiograma, un examen completo de orina, la glicemia en ayunas, anamnesis y el examen físico o el perfil de coagulación. Tienen un paciente que van a operar y obviamente la idea de hacerle una evaluación preoperatoria es descubrir patologías subclínicas o inexistentes, entre comillas, hasta el momento, no diagnosticadas, ¿verdad? Para que en el momento crítico, en el momento de la cirugía misma, no tengan sorpresas. ¿Cuál es de los que están en las alternativas, cuál es el más sensible? ¿Qué le sirve más para descubrir patología oculta? Para hacer un diagnóstico en general, ¿qué es lo más sensible que usa el médico? La anamnesis, ¿no es cierto? Igual acá, la anamnesis y el examen físico es lo más sensible, es digamos, el marcador más sensible para descubrir patología oculta, ¿ya? Antes de la cirugía. El perfil de coagulación se hace rutinariamente, pero en general no es difícil que les diagnostique una patología oculta previa, ¿no? De todas maneras, un paciente con una alteración de la coagulación no diagnosticada, si ustedes le hacen las preguntas sobre si sangra las encías cuando se cepilla los dientes, si tiene sangrado espontáneo nasal, etcétera, les va a dar algún dato que les va a hacer sospechar de una alteración de la coagulación. Lo mismo en los pacientes diabéticos. Así no tenga ninguna alteración, esté completamente, aparentemente sano el paciente, puede haber algún antecedente familiar, puede haber en algún momento alguna sintomatología que les indica que este paciente podría ser diabético. Igual en el examen de orina, igual en el electrocardiograma, ¿no? Le auscultan, tiene ruidos cardíacos normales, es un paciente aparentemente sano, no tiene disnea de esfuerzo, probablemente no tenga ninguna alteración cardíaca. Entonces, el más sensible siempre es la anamnesis y el examen físico. Muy bien, la siguiente pregunta dice, la cifra mínima de hemoglobina que ofrece seguridad desde el punto de vista fisiológico para un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos es 4 gramos, 6 gramos, 8 gramos, 10 gramos o 12 gramos. Estamos hablando en el contexto quirúrgico, ¿no es cierto? En el contexto de un paciente que va a entrar a sala de operaciones, que se va a operar. Bien, en un paciente que no va a ser sometido a estrés, un paciente que tiene un trastorno de repente de disminución de la hemoglobina, una anemia crónica puede ser, se dice que no hay que preocuparse mucho si tiene 8, ¿verdad? El paciente con 8, si es crónico, puede estar caminando, haciendo sus actividades normales. Pero un paciente que va a entrar a sala de operaciones, que va a ser sometido a estrés cardiovascular, ¿no? Debido a la anestesia, a la injuria, lo mínimo que debe tener para, para garantizar una adecuada oxigenación es 10 microgramos por decilitro. ¿Ok? Este es en el concepto quirúrgico. Por eso, si tienen un paciente con menos de 10 y va a ser sometido a una cirugía, en general van a tener que ser transfundidos
este paciente, ¿no? Va a tener que ser transfundido para llevar a una hemoglobina aproximadamente a 10, ¿ok? Que es lo mínimo que se recomienda para entrar a sala de operaciones, ¿no? Salvo pues que sea un paciente que ya no tienen tiempo, ¿eh? Un paciente baleado, un atropellado, un politraumatizado que tiene que entrar a sala corriendo. Si no, en general se recomienda subir esta hemoglobina a 10. Muy bien. ¿Y cómo van a subir la hemoglobina? ¿Ok? Transfundiendo paquetes globulares, ¿verdad? Ahí va la pregunta, dice, una unidad de paquete globular, aproximadamente ¿cuánto eleva el valor de la hemoglobina? ¿3 gramos, 2 gramos, 1 gramo, 5 gramos o 0.1 gramos por decilitro? El promedio, ¿no? En promedio, ¿cuánto elevará? El promedio de la elevación de un paquete globular es de 1 gramo por decilitro, ¿ok? En la hemoglobina. En el hematocrito se multiplica esto por 3, ¿ok? 3 puntos el hematocrito, 1 punto la hemoglobina. Recuerden también, luego de pasar una unidad de sangre o un paquete globular, obviamente para saber si ustedes han logrado conseguir una cifra adecuada de hemoglobina, tienen que hacerle un control, ¿verdad? Después, post transfusión, para saber cuánto subió la hemoglobina. Podrían preguntarles cuántas horas después de la transfusión se debe hacer un control post transfusión para saber a cuánto ha subido la hemoglobina, porque recuerden que esa sangre que ustedes le están colocando se va a redistribuir primero, ¿no? Luego de redistribuirse recién van a tener una idea más o menos clara de cuánto ha sido su valor nuevo de hemoglobina. Lo mínimo que deberían esperar es 8 horas, ¿ok? 8 horas después de la transfusión más o menos van a tener un valor certero, porque si ustedes hacen la valoración inmediatamente o 1 hora, media hora después de la transfusión sanguínea, probablemente va a ser un valor no real, ¿ok? Que se va a modificar en el transcurso de las horas. Muy bien. La siguiente pregunta dice, en la valoración preoperatoria de un paciente de 35 años, aparentemente sano, no es indispensable, o sea, en algún caso no se puede tomar el electrocardiograma, la radiografía de tórax, citología hemática, análisis de orina, o todas las opciones son correctas. De estos, ¿no? ¿Cuál no es indispensable en un paciente aparentemente sano? Es un paciente que ustedes van a tener que operar, pero le hacen el examen clínico, al parecer no tiene ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema en el examen clínico ni en la anamnesis. ¿Cuál de estos podrían dejar de hacer? ¿No? Esto fue pregunta de residentado. Ok, análisis de orina podrían dejarle de hacer, pero ¿qué va a pasar? Puede haber infecciones subclínicas, ¿no es cierto? Que no producen síntomas. Recuerden, una infección o un foco séptico alejado de la zona de la operación, por ejemplo, van a operar el hígado ustedes y tienen una infección urinaria, esa infección urinaria aumenta el riesgo de que el paciente presente abscesos en la zona quirúrgica. Por eso es que se hace el examen de orina rutinario, ¿ok? Para desfocalizarlo o dar el tratamiento respectivo. La citología hemática, lo mismo, ¿no? Mediante un examen clínico es difícil saber cómo está la citología hemática, cómo están las plaquetas, cómo está exactamente la hemoglobina, cómo están los glóbulos blancos, el conteo de leucocitos, etc. La radiografía de tórax, lo mismo. Un paciente puede estar aparentemente sano, pero puede tener o puede encontrarse hallazgos en la placa de tórax. Pero si a un paciente ustedes le hacen la anamnesis, no tiene antecedentes, aparentemente está sano, le hacen el examen clínico y, por ejemplo, tiene ruidos cardíacos rítmicos, normales, no tiene soplos, no hay tercer ruido cardíaco, es difícil que encuentren en el electrocardiograma alguna alteración. Entonces, se dice, un paciente menos de 35 años, en general menos de 40, sin complicaciones, aparentemente sano, puede dejarse de hacer el electrocardiograma. ¿Ok? Muy bien.
La siguiente pregunta, la 6, dice, durante el posoperatorio inmediato, aumenta la secreción de las siguientes hormonas, excepto la ACTH, el cortisol, la paratormona, la hormona de crecimiento o la aldosterona. Cuando existe un trauma quirúrgico o un trauma o un estado de estrés, cualquiera sea este, en general van a haber o van a existir algunas hormonas que se llaman las contrarreguladoras, ¿no es cierto? Que se van a alterar, que van a elevarse. ¿Ok? Estas hormonas contrarreguladoras son las hormonas que se van a oponer a la insulina. ¿Ok? Se van a oponer normalmente a la función de la insulina. De esas hormonas que les están mencionando acá, ¿cuál es la que no se va a alterar en un paciente en el posoperatorio inmediato, ¿no? Después que lo han operado inmediatamente? La ACTH, ¿aumentará o no? Sí, ¿no es cierto? Si aumenta la ACTH, obviamente va a aumentar el cortisol. Probablemente la aldosterona se va a ver afectada también. La hormona del crecimiento es una hormona de estrés. Cuando hay fiebre, cuando hay estrés, se eleva. Cuando hay dolor. La paratormona es la hormona que no se va a elevar en este caso, ¿no? Que básicamente está limitada al metabolismo del calcio, ¿no es cierto? No tiene que ver con el estrés quirúrgico. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿no? El dolor posoperatorio agudo. ¿Qué cosa hace el dolor posoperatorio agudo? Provoca un descenso de la frecuencia cardíaca. Aumenta la capacidad residual funcional, ¿no? Del pulmón. Es tratado fundamentalmente con antiinflamatorios no esteroideos y opioides. Produce en el paciente una elevación de la insulina. Primariamente está relacionado con el componente afectivo causado por la estimulación nociva sobre los tejidos. ¿Qué cosa hará el dolor posoperatorio agudo? ¿Provocará un descenso de la frecuencia cardíaca? No, no es cierto, lo va a aumentar más bien, ¿no? Por aumento de las hormonas tipo adrenalina, noradrenalina, ¿ok? ¿Aumentará la capacidad residual funcional? En general no. El paciente con dolor posoperatorio agudo, intenso, por lo general hiperventila. Al hiperventilar, al aumentar la frecuencia respiratoria, disminuye la capacidad residual funcional. Es tratado, dice, fundamentalmente con antiinflamatorios no esteroideos y opioides. ¿Cierto o falso? Eso es cierto, ¿verdad? Con eso tienen que tratar, ¿no? No hay otra forma de tratar el dolor. Esta fue pregunta de residencia, ojo, ¿no? Si lo leen bien, es una pregunta fácil de responder. Si no tratan con AINES y con opioides, ¿con qué van a tratar el dolor? No hay otra forma de tratar. Imposición de manos, ¿no? No se puede hacer. Ese es el tratamiento del dolor. Produce en el paciente una elevación de la insulina. Recuerden, las hormonas contrarreguladoras, ¿no es cierto? Se oponen a la insulina, disminuyen la insulina. Primariamente, dice, está relacionado con el componente afectivo causado por la estimulación nociva sobre los tejidos. Acá de repente pueden tener alguna duda, ¿no? Entre esta, la C y la E. Dice, primariamente, o sea, fundamentalmente, está relacionada con el componente afectivo, dice, causado por la estimulación nociva sobre los tejidos. El dolor agudo primariamente se relaciona con el componente fisiológico, el daño mismo a los tejidos que se produce durante una cirugía. ¿Ok? El componente afectivo viene dado después, posterior. ¿Ok? Primariamente es el componente fisiológico, o sea, el mismo daño, la misma sección de tejidos, las quemaduras, las ligaduras, la tracción que se hace de estos tejidos al operar, produce primariamente el dolor. Después va a agregarse a este secundariamente el componente afectivo ya. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando ustedes tienen un paciente que se va a operar, en general le piden una serie de exámenes, ¿no? Perfiles de coagulación, le piden glicemia, su examen de orina,
pruebas de función renal, etc. Después de esto, en general, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, especialmente la cirugía electiva, pasan por el riesgo quirúrgico. O sea, les toman un electrocardiograma, los examina el cardiólogo para identificar qué riesgo quirúrgico tienen, o sea, cuál es la posibilidad de tener algún evento durante la operación o posterior a ella. A eso se llama el riesgo quirúrgico cardiológico, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo está compuesto. La pregunta viene, ¿el riesgo quirúrgico cardiológico es un predictor de qué? ¿No? Eso les están preguntando. La alternativa A dice muerte y complicaciones cardíacas severas perioperatorias, infarto cardíaco en el postquirúrgico inmediato, muerte no cardíaca en el intraoperatorio, complicaciones vasculares perioperatorias o muerte cardíaca intraoperatoria, ¿no? ¿Qué cosa predice el riesgo quirúrgico cardiológico? ¿No? El famoso RQ que hacen, ¿no? Todos los pacientes pasan por eso antes de operarse. A ver, vayamos. Muerte cardíaca intraoperatoria. ¿Será un predictor el riesgo quirúrgico? Como parte digamos, de lo que puede predecir, sí, ¿no? Pero no solamente es muerte cardíaca intraoperatoria. También muerte cardíaca en el posoperatorio inmediato o el posoperatorio mediato, ¿okay? Porque un paciente puede tener un infarto durante la operación o después de ella, en el periodo de recuperación también. Complicaciones vasculares perioperatorias, no en realidad. Básicamente mide problemas cardíacos, el riesgo quirúrgico. Muerte no cardíaca en el intraoperatorio, no pues, ¿no es cierto? El riesgo quirúrgico cardiológico mide la posibilidad de tener eventos adversos cardíacos. Infarto cardíaco en el postquirúrgico inmediato, en parte también. La respuesta es esta, ¿no es cierto? Muerte y complicaciones cardíacas severas perioperatorias. Perioperatoria se refiere durante la operación y en el posoperatorio, ¿ok? La alternativa aquí es la A. Este es el índice cardíaco de Goldman que usan los cardiólogos para hacer el riesgo quirúrgico, ¿ok? ¿Qué hacen? Toman un electrocardiograma, hacen la anamnesis y examinan al paciente. Con eso sacan el riesgo quirúrgico. ¿Cuáles son los criterios que usan para hacer o para llegar al puntaje de riesgo quirúrgico, sea 1, 2, 3 o 4? Primero, la historia, la anamnesis, ¿no? Un paciente que tiene más de 70 años le dan 5 puntos. Si el paciente ha tenido un infarto agudo de miocardio en los últimos 6 meses, le dan 10 puntos. Si ha pasado más de 6 meses, en general no lo toman en cuenta. Si es que existe un tercer ruido en la auscultación cardíaca o ingurgitación yugular venosa, le van a dar 11 puntos. Si tiene una estenosis aórtica severa, le dan 3 puntos. En el electrocardiograma, lo que van a ver es si hay un ritmo distinto al sinusal, ¿ok? O extrasístoles ventriculares en el electrocardiograma, ¿no? Si tiene más de 5 extrasístoles ventriculares por minuto, en cualquier momento, no solamente en el último electrocardiograma, sino a la auscultación incluso, se le va a asignar 7 puntos. Después se mide el estado general, ¿no? Para esto le sirven los análisis paraclínicos, ¿no? El AGA, le van a pedir cómo está el bicarbonato, la creatinina, etc. Le van a dar 3 puntos. Y si la cirugía es intraperitoneal, intratorácica o aórtica, le dan 3 puntos. Y si la cirugía es de emergencia, le dan 4 puntos. ¿Ok? Con eso van a sumar y les van a dar los puntos. De acuerdo al puntaje que obtengan, lo van a clasificar en riesgo quirúrgico 1, 2, 3 o 4. Ok. De acuerdo a esta gradación, uno prevé qué tipo de complicaciones va a tener el paciente y qué posibilidad de muerte tiene. Esto ya está estandarizado. Entonces, ¿qué deben recordar ustedes? No les van a decir que hay en el riesgo quirúrgico
Eso no les van a pedir en el examen, no les van a decir, no les van a dar las características de un paciente y les van a decir, diga usted qué riesgo quirúrgico tiene o qué porcentaje de, o qué posibilidad de muerte tiene. Pero sí les pueden preguntar qué cosa predice el riesgo quirúrgico, como la pregunta anterior, ¿no es cierto? Complicaciones severas o muerte cardíaca. Esas dos cosas es lo que predice. No se olviden de eso. Complicaciones graves o muerte de origen cardíaco. ¿Qué más podrían preguntarles del índice cardíaco de Goldman? Les podrían preguntar cuál es el riesgo quirúrgico mínimo de un paciente que va a ser sometido a una cirugía de emergencia. ¿Ok? Si la cirugía, como ven acá, es intraperitoneal o intratorácica, es 3 puntos. Si la cirugía de emergencia es 4, si la cirugía es de emergencia es 4 puntos. Si suman esto, ya les da 7 puntos, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que va a ser sometido a una operación intratorácica o intraabdominal, que son las cirugías más frecuentes en emergencia, definitivamente no puede tener un riesgo quirúrgico 1, ¿ok? El riesgo quirúrgico mínimo que va a tener este paciente es riesgo quirúrgico 2. Incluso ustedes, seguramente cuando hagan residentado o los que ya cuando han hecho el internado, habrán visto, hay colegas que en el momento cuando uno les cursa una interconsulta para riesgo quirúrgico, responden en emergencia como riesgo quirúrgico 1, ¿ok? Eso no existe. Si va a ser sometido, por ejemplo, un paciente a una apendicectomía y es absolutamente sano, ¿no? Pero por ser la cirugía intraperitoneal y serse una cirugía de emergencia, ese paciente ya tiene un riesgo quirúrgico clase 2, ¿ok? Ojo con eso. Eso también podrían preguntarles. En emergencia no hay riesgo quirúrgico 1, ¿ok? Va del 2 para arriba. Muy bien. Así como en la preparación preoperatoria nos vamos a preocupar de la parte cardíaca, tenemos que preocuparnos de la parte pulmonar también. Las complicaciones pulmonares son las más frecuentes dentro de todas las complicaciones o dentro de todas las gamas de complicaciones que hay. ¿Ok? Ese dato vayan recordándolo, lo vamos a ampliar en el capítulo de complicaciones. Pero ese es un dato importante, incluso han preguntado en la residencia también, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las respiratorias, ¿ok? Por mucho. Para hacer una evaluación preoperatoria del riesgo neumológico, se llama, ¿no? Del riesgo de complicaciones respiratorias en un paciente que va a ser sometido a cirugía, el neumólogo principalmente va a tener que evaluar dos cosas: si el paciente fuma o si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una enfermedad pulmonar crónica. Con esos dos parámetros y obviamente la placa de tórax, una espirometría o un AGA, el neumólogo va a ser un riesgo neumológico, igual que el riesgo cardiológico, que tiene sus parámetros. Y por eso el hábito de fumar es muy importante eliminarlo antes de una operación, ¿no? De ahí viene la pregunta, dice, luego del abandono del tabaco, o sea, del hábito de fumar, el tiempo mínimo de espera para realizar una cirugía electiva es de 8 semanas, 6 meses, 12 semanas, 4 semanas, o nunca regresa a la normalidad la función mucociliar. Pues ustedes saben que el hábito de fumar disminuye la función mucociliar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Tienen un paciente que va a ser sometido a una operación en forma electiva, o sea, no urgente, ¿ok? No es una emergencia. Y el paciente fuma. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía debe dejar de fumar para que tenga menos riesgo neumológico o menos riesgo de complicaciones respiratorias? En general, cuando uno deja de fumar, los cambios que se tienen en los epitelios respiratorios revierten, ¿no es cierto? Pero lo mínimo que se debe esperar son 4 semanas, ¿ok? Eso es lo mínimo. Si les preguntan, lo mínimo es 4 semanas. Si les preguntan, lo óptimo es de 6 a 8 semanas, ¿ok? O sea, 2 semanas más.
pero lo mínimo recomendado son 4 semanas, o sea, un mes.